Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a hablar acerca de la aproximación al paciente intoxicado en urgencias. En este video abordaremos lo que es la valoración inicial del paciente, la clasificación de los toxidromes y los mecanismos que existen de descontaminación para el manejo del paciente intoxicado en urgencias. Sin embargo, como ustedes saben, este es un tema que es demasiado extenso y pues sería imposible hablar de intoxicaciones específicas y demás, por lo que esto, como les comento, va a ser como un brochazo general de la valoración del paciente que puede estar intoxicado en urgencia. Les recuerdo que si quieren apoyar este canal, lo único que deben hacer es suscribirse, dejar un like, darle a la campanita, déjennos un comentario sabiendo qué tal les pareció el video y por supuesto de qué otros temas les gustaría que hiciéramos un video al respecto. Los invito a seguirme en mi página de Instagram @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes casos clínicos, contenido académico, artículos de actualización, entre muchas otras cosas. Y de igual manera los invito a seguirnos en nuestro Instagram de la página del canal Tutorías Medicina Interna, por donde estamos anunciando cada que publicamos un video. No siendo nada más, comencemos. Vamos a hablar entonces de lo que es la aproximación al paciente intoxicado. Como introducción, lo que vamos a mencionar es que es una importante fuente de morbilidad, mortalidad y gastos en salud, por lo cual pues es algo importante a conocer para saber cómo se debe manejar por lo menos en su valoración inicial a los pacientes. El 8,4% de los pacientes que sufren algún tipo de intoxicación requieren hospitalización y la mortalidad pues no es considerablemente alta, es del 0,07%, pero pues igual sigue siendo una fuente de mortalidad en todos los países del mundo, por lo cual pues es algo que hay que saber manejar. La principal incidencia actualmente está entre los 35 y los 54 años, relacionados principalmente con intentos suicidas, uso de sustancias psicoactivas. En 2017, por lo menos en Colombia, los reportes del Instituto Nacional de Salud refieren que hubo 39.709 casos, pero como sabemos, muy probablemente esto sea una cifra subvalorada, haya un subdiagnóstico por una falta de reporte como tal de estos casos. Y cuando vemos las principales complicaciones en Colombia que sufren los pacientes son convulsiones, depresión respiratoria y arritmias. Acá podemos ver cómo los medicamentos, como les mencionaba, ocuparon el 33,7% de los casos. Después siguen las sustancias psicoactivas con un 24,3% de los casos. Posteriormente los plaguicidas, principalmente relacionados con intoxicaciones en áreas rurales, 21,2% de los casos. Y luego ya tenemos otros, como sustancias químicas, solventes, gases, metanol, metales, entre otros. Entonces, lo que hay que hacer cuando uno se enfrenta a un paciente que tiene una posible intoxicación, inicialmente es protegerse a uno mismo. Recuerden que en la medicina, pese a que pues, nuestra intención es ayudar al paciente, lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos a nosotros mismos. Si no nos cuidamos a nosotros mismos, pues no va a haber entonces quien ayude al paciente. Una vez esto está garantizado como la seguridad de la escena, por así decirlo, lo mismo que ocurre cuando uno va a reanimar a un paciente en ACLS, lo que continúa es valorar la estabilidad del paciente, hacer el famoso ABCD: Airway, Breathing, Circulation, Disability y Exposure. Entonces, hay ciertas consideraciones particulares que vamos a mencionar dentro de cada uno de estos componentes y empecemos entonces con lo que es el manejo de la vía aérea en estos pacientes. Cuando valoramos la vía aérea, lo primero que hay que valorar es que ese paciente tenga una vía aérea permeable y mantenible. Y aquí la pregunta que siempre en los videos que yo tengo, que se los dejo por ahí en la esquina de vía aérea en urgencias, cuando uno va a valorar si un paciente tiene la vía aérea permeable o mantenible, lo que tiene que hacer es considerar, pues digamos, como diversas posibilidades. Anteriormente se hablaba de lo que era el mal manejo de las secreciones, pero actualmente cada vez es más claro que lo que principalmente me determina si un paciente tiene una vía aérea mantenible es el hecho de si el paciente puede fonar y deglutir. Si el paciente puede fonar y deglutir, puede mantener la vía aérea y puede protegerla, mientras que si no puede fonar y no puede deglutir, muy probablemente es una vía aérea que es no mantenible. Hay que considerar el uso de la naloxona en estos escenarios. Recuerden que los opiáceos cada vez más son una fuente muy importante de intoxicación en los pacientes y flumazenil como tal no tiene una evidencia clara de su uso en benzodiazepinas, puede relacionarse con ciertos eventos adversos y cada vez está en cierto modo un poco más descontinuado en cuanto al manejo de las benzodiazepinas. Si el paciente tiene una intoxicación por cáusticos, se debe intubar de forma temprana por el riesgo de que ese paciente nos haga una inflamación de la vía aérea y posteriormente sea imposible intubarlo. Es muy importante que no se debe intubar para realizar una descontaminación gástrica.
si voy a hacer un lavado, si voy a hacer un lavado con carbón activado, una irrigación intestinal completa, como veremos ahorita más adelante, eso no es una indicación de intubar al paciente. Simplemente si yo hago eso en un paciente que es capaz de proteger la vía aérea, pues no tendría por qué broncoaspirarse. Una vez yo decido que mi paciente requiere una vía aérea definitiva, por ejemplo, necesita una intubación, lo que se va a hacer pues es una secuencia rápida de intubación. Y para la secuencia rápida de intubación pues no nos vamos a enfocar mucho ahorita en esta presentación porque se nos volvería demasiado extensa. Los invito, si quieren ver o reconocer cómo sería la secuencia rápida de intubación, el video que ya tenemos publicado de manejo de vía aérea en urgencias. Y en este van a ver que ahí en estos escenarios va a ser de gran importancia la premedicación y la elección del inductor. ¿Por qué la premedicación? Porque un paciente, dependiendo de su intoxicación, puede tener un estado hipertensivo o puede tener un estado hipotensivo. Y eso me puede, digamos, alterar la premedicación, especialmente en los pacientes hipotensos, hipoperfundidos. Uno prefiere que el paciente esté normotenso y normoperfundido previo a intubarlo. Entonces se puede hacer premedicación con uso de soporte vasoactivo, entre otras. Y en la elección del inductor es súper importante porque recuerden que hay inductores como por ejemplo el propofol, el midazolam, los barbitúricos que generan hipotensión dosis dependiente, mientras que hay otros como por ejemplo la ketamina que generan hipertensión y hay otros que son más cardioestables como por ejemplo el etomidato. Entonces hay que tener cuidado con el inductor para no agravar las variables y para no agravar digamos como los signos vitales del paciente que está intoxicado. Una vez analizamos la vía aérea y determinamos si el paciente necesita o no una vía aérea definitiva, lo que sigue es la B del breathing o valorar cómo está el estado de oxigenación y de respiración. Entonces, tenemos que valorar el patrón respiratorio y es muy importante conocer que en un paciente que está intoxicado, si hay alteraciones en el patrón respiratorio, eso es sugestivo de que pues, puede ser una intoxicación grave. Usualmente en estas alteraciones, si el paciente está desaturado con alteración de patrón respiratorio, lo que se suele instaurar es una máscara de no reinhalación a un flujo superior a 10 litros por minuto, con el objetivo de dar una FiO2, recuerden que esto es lo que nos permite esto, del 100%. Considerar causas de hipoxia pese a saturación de O2 normal. Siempre recordar, sobre todo, la intoxicación por el monóxido de carbono, las alteraciones de la hemoglobina y el cianuro van a tener un paciente que no está hipoxémico. Recuerden que hay varios tipos de hipoxia, anémica, citotóxica, etcétera. El paciente no está hipoxémico, la saturación de oxígeno en la sangre está normal, la PaO2 en los gases arteriales muy probablemente esté normal, pero el paciente tiene una hipoxia, tiene una disminución del aporte de oxígeno en los tejidos. Entonces, en estos escenarios, pues hay que valorar ciertas alteraciones, como les digo, monóxido de carbono, cianuro, entre otras. Y es muy importante aquí considerar si uno desea eliminar o no la hiperventilación. Más o menos lo que ocurre, por ejemplo, en los pacientes diabéticos cuando tienen una cetoacidosis. En un paciente con cetoacidosis diabética, si yo lo veo hiperventilando y lo veo muy maluco y cojo y le trato de quitar la hiperventilación, lo que estoy haciendo es anularle el mecanismo compensatorio que le está haciendo para la acidosis metabólica tan severa que tiene. Entonces, en los pacientes que, por ejemplo, están con salicilatos, la hiperventilación es la forma en la cual inicial ellos tratan de responder a la intoxicación por los salicilatos. Los pacientes que tienen cualquier tipo de acidosis metabólica por intoxicación, por glicoles o algo por el estilo que se metabolizan al lactato, en esos pacientes la hiperventilación es útil porque ellos lo que están haciendo es tratar de responder a esa acidemia que están presentando en la sangre. Entonces, la hiperventilación no es una indicación de que el paciente esté mal y de que tenga que suspenderle o evitarle esa hiperventilación. Muchas veces la hiperventilación es lo que yo deseo y no se lo debo suspender al paciente porque lo que puedo hacer es agravarlo, ya que le estoy eliminando su mecanismo propio de compensación. Cuando pasamos a la C de circulation, lo que tenemos que valorar es si el paciente está uno hipotenso. Generalmente un paciente hipotenso la respuesta es ponerle cristaloides en bolo y considerar el uso de vasopresores. En pacientes con intoxicación por un agente no conocido, lo que está usualmente establecido en los artículos y en las revisiones que uno puede leer es que la noradrenalina es la primera línea de manejo, usualmente en estos pacientes. Hay que tener cuidado con pacientes congestivos, pacientes que nos están haciendo clínica de falla cardíaca, pues definitivamente muy probablemente los líquidos endovenosos no sean la respuesta. Valorar si el paciente tiene o no arritmias cardíacas y hacer el manejo conforme al ACLS y el manejo dirigido. Entonces siempre pues el manejo de ACLS, recordar que lo más importante es determinar si el paciente está inestable o está estable a través de las 5 preguntas que siempre se deben realizar, como les expliqué en mi último video de actualización de las guías de la baja del 2020. Si el paciente tiene o no dolor torácico, si el paciente tiene o no clínica de congestión, si el paciente tiene o no alteración en el estado de la conciencia,
si el paciente tiene signos de shock o de hipoperfusión y, ¿cuál me falta? Dolor torácico, congestión, alteración del estado de la conciencia, shock y se me olvidó la otra. Bueno, qué pena con ustedes, pero aquí está la otra. Y con esas 5 preguntas valorar la inestabilidad o estabilidad y conforme a eso hacer el manejo del ACLS pues conforme a los algoritmos. En taquiarritmias, cardioversión eléctrica si está inestable, cardioversión farmacológica si está estable y en bradiarritmias observación si está estable o lo que sería ya el uso de medicamentos, marcapasos transcutáneo, vasopresores en infusión si está inestable. Uno puede utilizar bicarbonato de sodio solo si se relaciona con tricíclicos la arritmia. Recuerden que el electrocardiograma de los tricíclicos, ya ahorita más adelante lo vamos a repasar, pero usualmente la característica vital es que el QRS es ancho, es mayor a 120 milisegundos. Hay que valorar la posibilidad de poner calcio, glucagón o insulina en los pacientes que tienen intoxicación por los calcioantagonistas y los betabloqueadores, ya que el uso de calcio, glucagón e insulina lo que hacen es promover y estimular la adecuada contracción e inotropía del miocardio, lo cual está tratando de ser tumbado por la intoxicación por estos medicamentos, uso de dopamina en los pacientes que tienen clonidina, entre otras. Y así manejaríamos la parte de la C de circulation. Cuando valoramos la parte de la D de disability, aquí lo que tenemos que valorar es si el paciente tiene o no una alteración en el estado de la conciencia o tiene algún otro tipo de déficit y recuerden que aquí siempre la glucometría hay que tomarla. Existe algo que se llama el coma cocktail, que es que a los pacientes les ponían de rutina naloxona, tiamina y flumacenil. Realmente no hay que ponerlo, no hay que ponérselo a todo el mundo, eso ya no hay que ponerlo de rutina. El oxígeno se pone con FIO2 al 100% en los pacientes que tienen indicación. La tiamina sí se suele recomendar a todos los pacientes con alteración en el estado de la conciencia. La dextrosa solo se pone en el paciente en el cual se evidencia hipoglicemia en la glucometría y la naloxona solo se pone en los pacientes que tienen sospecha de intoxicación por opiáceos. Hay que tener cuidado en intoxicaciones mixtas de opiáceos con otros medicamentos donde la naloxona quizá no podría ser de elección o donde habría que hacer alguna intervención adicional a la naloxona. Pero lo que les digo, esto que ustedes pueden leer en algunos artículos de poner oxígeno, tiamina, dextrosa y naloxona a todos, ya no se hace, eso está mandado a recoger, se hace es de forma dirigida. Si el paciente nos llega con convulsiones, el manejo inicial siempre van a ser las benzodiazepinas y utilizando el propofol como segunda línea. Recuerden que una de las ventajas del propofol como medicamento inductor es que es anticonvulsivante. Y hay que considerar las particularidades. Si tengo un paciente que tiene un bloqueo de canal de sodio y por eso está convulsionando, pues ponerle bicarbonato de sodio puede ser ideal. Si tengo un paciente que se intoxicó con isoniazida y por eso está convulsionando, la piridoxina puede ser ideal. Hay que valorar la posibilidad de trauma, de déficit focales que me estén hablando de una alteración neurológica tipo ACV y conforme a eso pues establecer los manejos dirigidos a cada uno de ellos. Y finalmente llegamos a la E de exposure. Exposure básicamente es exponer al paciente y hacer un examen físico dirigido del paciente y valorar qué puede tener. Recordar que, por ejemplo, cuando el paciente tiene hipertermia, se puede intentar lo que sería la parálisis, porque muchas veces esta hipertermia puede estar en el contexto de una rigidez muscular, una hipertonía severa o, por ejemplo, un estatus convulsivo. Entonces uno puede paralizar al paciente, sedarlo y ponerle hielo o por lo menos tratar de enfriarlo y en la hipotermia, los pacientes recuerden que hay que calentarlos con medidas externas y con líquidos endovenosos previamente calentados. Una vez digamos que salimos de esta valoración inicial, el ABCD y estabilizamos rápidamente a nuestro paciente, lo que sigue es pues hacer nuestra anamnesis y lo que sería como la valoración secundaria que llama el ATLS, que básicamente es tratar de encontrar en el paciente qué es lo que sucedió, hace cuánto sucedió, hacer pues toda la anamnesis de la situación actual de mi paciente para conforme a eso tratar de determinar qué sustancia ingirió, qué posible toxidrome tiene y demás. En la anamnesis hay que saber que no es muy buena de por sí. Solo el 25% de los casos la anamnesis llega a ser útil para tratar de identificar qué es lo que sucedió. Y la razón por la cual la anamnesis no es tan buena es porque el paciente, uno, suele llegar inconsciente o dos, suele decir mentiras o incluso el familiar puede decir mentiras. Entonces no quieren decir que él consume cocaína, no quieren decir que él se intoxicó con heroína, cosas por el estilo. Es muy importante buscar en el hábitat y en las pertenencias del paciente, hablar con los familiares para que ayuden con la realización de esta búsqueda, a ver si se encuentran las sustancias psicoactivas que tal vez pueda haber ingerido el paciente. Y hay que interrogar a todo el que haya tenido contacto con el paciente, no solo al familiar. Si estuvo en una rumba en la noche anterior, pues hay que interrogar a los amigos y demás, idealmente.
y hay que abordar todas las posibles sustancias con las cuales ese paciente se haya podido intoxicar. Podríamos hacer entonces un resumen hasta ahora con este algoritmo de abordaje en el cual nos preguntan, ¿el paciente está teniendo dificultad para respirar, sí o no? Si el paciente sí está teniendo, uno lo que hace es controlar la vía aérea si lo necesita, ventilar y hacer una oxigenación. Recuerden, usualmente con máscara de no reinhalación a 15 litros por minuto. Mientras que si el paciente no, uno simplemente le obtiene la saturación de oxígeno y mira, le va a obtener los demás signos vitales y va a determinar con el ABCD si hay alteraciones que afecten o que puedan comprometer la vida. Si las hay, uno monitoriza al paciente, electrocardiograma de 12 derivaciones, le obtiene una pulsioximetría, le obtiene unos gases arteriales, le inserta unas vías endovenosas, ojalá de gran calibre, y se obtiene rápidamente la glucometría. Y uno considera de forma empírica la administración de dextrosa, si el paciente tiene hipoglicemia, tiamina, todo paciente con alteración del estado de la conciencia, y naloxona si sospecho intoxicación por opiáceos. Y posteriormente utilizo otras terapias de urgencia, ¿cierto? Como por ejemplo si está con convulsiones, si está con una agitación psicomotora, si está con una arritmia, pues hago los manejos específicos de cada una de esas etiologías. Si definitivamente no tiene nada de esto, pues paso aquí derecho a la anamnesis, que es en lo que nos vamos a enfocar un poquito ahorita, con una adecuada anamnesis y un examen físico. Como les acabo de mostrar, la anamnesis no va a ser muy útil realmente, pero el examen físico sí va a ser de gran importancia. Entonces, cuando pasamos al examen físico, uno tiene que valorar en todos los pacientes los signos vitales, tiene que valorar en todos los pacientes la pulsioximetría, el estado mental, las pupilas, la humedad corporal, el tono muscular. Y la idea es que cuando uno valore todo esto, trate de encasillar al paciente en un toxidrome. Hay que tener cuidado con los tóxicos de acciones mixtas o las intoxicaciones con diferentes sustancias, cuando el paciente está intoxicado tanto con alcohol como con opiáceos, cuando está intoxicado tanto con alcohol como con benzodiazepinas, cuando tiene intoxicaciones mixtas o por ejemplo con tóxicos de acciones mixtas como por ejemplo el sotalol, el propanolol, que pueden presentar otros tipos de alteraciones, por ejemplo el sotalol bloquea canales de potasio, por ejemplo el propanolol pese a ser un beta bloqueador también se puede presentar con una intoxicación de bloqueo de canales de sodio, pues el paciente se nos van a mezclar los toxidromes ahí, entonces siempre hay que tener eso en consideración. Cuando valoramos los signos vitales, entonces siempre hay que recordar que si tenemos una bradicardia sostenida, cosas que podríamos pensar son los betabloqueadores, los antagonistas de canales de calcio no dihidropiridínicos, como verapamilo, diltiazem, los inhibidores de acetilcolinesterasa, los opiáceos, el gamma hidroxibutirato, digoxina, hipnóticos sedantes tipo benzodiazepinas y opiáceos. Y si el paciente está taquicárdico, lo que puede estar es intoxicado con anticolinérgicos, con antipsicóticos, con antidepresivos tricíclicos, cocaína, anfetaminas, LSD, metilsantinas, una intoxicación con hormona tiroidea, síndrome de abstinencia sedantes hipnóticos y antihistamínicos. Y de igual manera, en términos de la presión arterial, cuando el paciente está hipotenso, puedo pensar en inhibidores de acetilcolinesterasa, opiáceos, hipnóticos sedantes, etanol, antidepresivos tricíclicos, medicamentos antihipertensivos, nitratos gamma hidroxibutirato y algunos antipsicóticos. Mientras que cuando el paciente está hipertenso, puedo pensar en cocaína, anfetaminas, ketamina, nicotina, plomo cuando es una intoxicación crónica, derivados de la ergotamina y neonicotinoides. De igual manera, en los signos vitales, cuando el paciente tiene una hipotermia, puede estar intoxicado con amitraz, con etanol, con gamma hidroxibutirato, con monóxido de carbono, con opiáceos, con sedantes hipnóticos, y en hipertermia usualmente son por estados convulsivos o por estados de agitación psicomotora, anticolinérgicos, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, las hormonas tiroideas, las fenoxierbidas, lo que son las feniciclidas, salicilatos, inhibidores de la monoaminoxiasa, todos los pacientes que puedan generar un síndrome serotoninérgico, que ahí están incluidos, por ejemplo, los tricíclicos, ahí están incluidos algunos de estas drogas recreativas, como por ejemplo el LSD y algunos de estos tipos, digamos, de éxtasis, y el síndrome neuroléptico maligno que se puede encontrar en el contexto de los antipsicóticos. Y en conforme al, digamos, a lo que sería la frecuencia respiratoria, la bradipnea la podemos encontrar en el contexto de opiáceos, bloqueadores neuromusculares, inhibidores de la colinesterasa, sedantes hipnóticos, gamma hidroxibutirato amitraz, y la taquipnea en salicilatos como respuesta a la acidosis metabólica, cocaína, nicotina, anfetaminas, más en relación con lo que es el estado de agitación psicomotora, metanol etilenglicol por las acidosis que pueden generar y algunos irritantes pulmonares como el paraquat. De igual manera, recuerden que las alteraciones oculares pues pueden ser muy sugestivas de lo que puede estar ocurriendo.
Los pacientes que tienen una midriasis sostenida pueden tener una intoxicación con simpaticomiméticos como la cocaína, la cafeína, las anfetaminas. Los anticolinérgicos como la atropina, la escopolamina, algunos antihistamínicos, algunos antiespasmódicos, los alucinógenos como el LSD, entre otros, y otras misceláneas como los imaos, la nicotina y entre otras, o, muy importante, estados de abstinencia. Siempre hay que recordar la abstinencia de una previa intoxicación que se me va a presentar como con el toxidromio opuesto, por así decirlo. La miosis la voy a encontrar muy importante en todas las intoxicaciones por opiáceos, tiene una pupila puntiforme reactiva, en algunos hipnóticos sedantes como barbitúricos, benzodiazepinas, en los colinérgicos, súper importante, muy importante recordar los organofosforados, sobre todo en zonas rurales, simpaticolíticos, perdón, como la clonidina, algunos antipsicóticos y otros misceláneos. Y el paciente que esté en nistagmus, pues puede estar en el contexto de barbitúricos, carbamazepina, fenitoína, litio, etanol, entre otras. En términos de lo que serían las alteraciones en la piel, podemos encontrar un paciente que tenga una hiperemia o que un paciente que esté como, digamos, como con plétora facial, como se le dice, en agentes anticolinérgicos, los mismos que ya hemos mencionado, escopolamina, atropina, antihistamínicos, ácido bórico, los pacientes con reacción tipo disulfiram, uno de las presentaciones clásicas precisamente es este flushing facial o este eritema corporal que empiezan a presentar. Entonces, los pacientes que mezclaron cefotetán con etanol, los pacientes que mezclaron disulfiram con etanol, los pacientes que mezclaron el metronidazol con el etanol y así sucesivamente. Otros como el glutamato, la rifampina, muy importante el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, como digamos, sobresatura la hemoglobina se pone casi que rosada. Y entonces la sangre es muy, muy, muy roja y eso puede hacer que los pacientes se vean con eritema facial. Por su parte, los pacientes que están pálidos y aforéticos, tengo que pensar en simpaticomiméticos que hacen una vasoconstricción severa y por ende eso lleva a la palidez, cocaína, anfetaminas, entre otras. Agentes colinérgicos, nuevamente los organofosforados, no olvidarlos, alucinógenos, arsénico, salicilatos. Perdón. Los pacientes cianóticos, la metemoglobinemia, la sulfemoglobinemia y todo paciente hipoxémico. Y los pacientes que tengan descamación, pues ya serían como, digamos, algunos escenarios de urgencias dermatológicas relacionadas con toxicohernias, como el Steven Johnson, como la necrolisis epidérmica tóxica, entre otras. Y alteraciones en el estado de la conciencia, puedo tener un paciente que esté o con la alteración del estado de la conciencia hacia la baja, depresión del estado de la conciencia, o hacia la alta, ¿cierto? Agitación. Entonces, depresión, todos los anticolinérgicos, los antidepresivos, antipsicóticos, asfixiantes simples como digamos el dióxido de carbono, el litio, los colinérgicos, los simpaticolíticos, los hipnóticos sedantes, muchos otros van a generar es depresión del estado de la conciencia. Y agitación tenemos la mantadina, todos los simpaticomiméticos, todos los anticolinérgicos, eh, todo lo que serían los salicilatos, los alucinógenos centrales, el litio, entre otros. Teóricamente, el olor del aliento del paciente y el olor a lo que huele al paciente también nos podría llegar a ayudar. Se dice que huele a ajo, por ejemplo, los organofosforados, a gasolina, los hidrocarburos, a peras el hidrato de cloral, a frutas, todo el paciente que tenga una cetosis. Recuerden que puede dar cetoacidosis alcohólica, no necesariamente diabética. A zanahoria la cicuta, a almendras, esto es muy característico, dicen el aliento a almendras del cianuro, y a huevos podridos, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno. ¿Qué tan útil realmente llega a ser esto? No tanto, pero pues digamos que es importante conocerlo. Y entonces digamos que el punto de todo esto, como les dije, es tratar de agrupar a los pacientes en toxidromes. Podemos tener un toxidrome simpático mimético, que me lo pueden generar alteraciones o medicamentos como la cocaína, metanfetaminas, metilfenidato. Podemos tener un psicotoxidrome anticolinérgico, en donde tengo los antidepresivos tricíclicos, los antihistamínicos, los antipsicóticos, la ciclobenzapilina. Puedo tener un toxidrome colinérgico en donde los principales exponentes pues definitivamente son los organofosforados. Puedo tener un toxidrome hipnótico sedante en donde están las benzodiazepinas, el alcohol, el hidrato de coral. Tengo un toxidrome opiáceo, es muy importante saber que están separados el hipnótico sedante del opiáceo, en donde están pues todos los opiáceos. Tengo un toxidrome serotoninérgico, el famoso síndrome serotoninérgico, en donde tenemos los imaos, los antidepresivos tricíclicos, la meperidina, entre otras. Y muy importante, como les decía, la abstinencia, que se presenta como el antitoxidrome, por así decirlo. Entonces hablemos de cada uno de ellos para que entremos un poco como en materia. Empecemos con el toxidrome simpático mimético.
El toxidrome simpático mimético en términos de signos vitales va a ser un paciente que va a tener una tensión arterial elevada, va a tener una temperatura elevada, una frecuencia respiratoria elevada, una frecuencia cardíaca elevada y digamos que todos los signos vitales están a la alta. La pulsioximetría va a estar normal, puede ser variable si el paciente digamos está hiperventilando demasiado, ya puede empezar a tener cierto grado de alteraciones. En el estado mental, el paciente va a estar con una agitación psicomotora o hiperalerta. Es un paciente súper despierto, que no se queda quieto y demás. En términos de las pupilas, van a estar midriáticas, pues precisamente por la estimulación simpática. La humedad corporal del paciente va a estar mojado, el paciente va a estar muy mojado en términos de la sudoración que presenta. Va a tener un tono muscular, digamos, con hiperreflexia, con temblores y en algunos escenarios incluso con cierto grado de hipertonía y en algunos casos puede llegar a generar convulsiones e hipertermia, aunque esto no es lo más común. Entonces, este sería el toxirome que yo esperaría en un paciente intoxicado con cocaína, con anfetaminas. Por su parte, el toxirome anticolinérgico va a tener unos signos vitales con una tensión arterial elevada o normal, una temperatura elevada, una frecuencia respiratoria elevada o normal y una frecuencia cardíaca elevada. ¿Listo? ¿Por qué la frecuencia cardíaca puede estar elevada? Porque en ocasiones el anticolinérgico también genera alteraciones antimuscarínicas, por así decirlo, y por ende suprime la actividad del sistema nervioso parasimpático a nivel del corazón. La pulsioximetría va a estar normal, ¿cierto? Va a estar normal, aunque puede llegar a ser variable dependiendo de si tiene una alteración en el estado de la conciencia y demás. El estado mental del paciente puede estar en agitación o en delirium y las pupilas van a estar midriáticas. En cuanto a la humedad corporal, el paciente va a estar seco, porque recuerden que el sistema colinérgico es el que nos hace secretar, por ejemplo, todo lo que es la saliva, lo que son las hormonas que no están mediadas por el sistema nervioso simpático, entre otras. El tono muscular en el paciente lo va a tener aumentado y en las particularidades es muy característico las disautonomías del paciente. El paciente va a tener una abolición completa de los ruidos intestinales, el paciente va a tener retención urinaria, cosa que no se evidencia en el simpático mimético. Digamos que esa sería una forma importante para tratar de diferenciarlo. El simpático mimético no presenta estas disautonomías, no va a tener unos ruidos intestinales abolidos, no va a tener retención urinaria y es muy importante saber que suele ser dosis dependiente. O sea, dependiendo de qué tan intoxicado esté el paciente, más empiezo yo a ver estas disautonomías. En cuanto al toxidrome colinérgico, en el toxidrome colinérgico la tensión arterial va a estar elevada o disminuida, la temperatura va a estar normal, la frecuencia respiratoria va a estar elevada o disminuida y la frecuencia cardíaca va a estar disminuida por lo mismo. En ocasiones hay estimulación de receptores muscarínicos que también lleva pues a la bradiarritmia. La pulsioximetría va a estar normal, en el estado mental el paciente va a tener un estado de conciencia deprimido y las pupilas van a estar mióticas, ¿listo? Van a estar contraídas. La humedad corporal del paciente va a estar mojado, va a tener secreción de todo, se va a orinar, va a tener de todo, ¿cierto? Y las particularidades son el sludge, que le llaman, que es toda la parte también de las disautonomías que les mencionaba. Entonces el paciente va a tener hipersalivación, va a tener cialorrea, el paciente va a tener enuresis, el paciente se va a orinar, va a tener alteraciones gastrointestinales, incluso con pérdida de control de esfínteres, con diarrea. Entonces, toda esta parte de la disautonomía es algo muy importante a considerar en las alteraciones tanto colinérgicas como anticolinérgicas. En el paciente que tiene un toxidrome hipnótico sedante, aquí lo que vamos a ver es tensión arterial disminuida, temperatura disminuida, respiratoria disminuida, frecuencia cardíaca disminuida, todo para la baja. La pulsioximetría, el paciente la va a tener normal o en ocasiones disminuida por esta disminución de la frecuencia respiratoria. El estado mental definitivamente va a estar deprimido y las pupilas van a tener una alteración variable, pero no suelen tener algo. La humedad corporal, esto me quedó en blanco, qué pena con ustedes, pero va a estar normal, ¿sí? Digamos que sin alteración. Y en el tono muscular va a estar disminuido o con hiporreflexia. No tiene como tal ninguna particularidad, básicamente es el paciente que nos llega foqueado, el paciente que se tomó, como dicen ahí, hasta el agua de las matas y llegó vuelto nada, sí, los pacientes que ya quedan en inconscientes de tanto tomar alcohol, o el paciente que se trató de suicidar con benzodiazepinas y llega fundido, que nadie lo despierta, y así sucesivamente. Este es vital poder diferenciarlo del opiáceo, ¿cierto? El opiáceo es muy importante diferenciarlo del hipnótico sedante, porque si bien el hipnótico sedante no tiene como tal un antídoto, pues se habla del flumacenil con sus, digamos, detractores que hay actualmente, pero los opiáceos sí definitivamente tienen su antídoto que es la naloxona. Entonces es la diferencia entre poder ofrecerle o no ofrecerle algo a un paciente.
Entonces, en cuanto a los signos vitales, el paciente va a tener todo también hacia la baja, aunque la temperatura puede estar normal, pero el resto tensión arterial baja, respiratoria baja, cardíaca baja. La pulsioximetría va a estar normal o disminuida nuevamente por esta disminución del estímulo ventilatorio. El estado mental va a estar deprimido y aquí tenemos la principal diferenciación. Las pupilas van a ser puntiformes, no es como mióticas, migráticas, no. Puntiformes, son unas pupilas completamente contraídas, arreactivas, es característico esto de los opiáceos. Humedad corporal, nuevamente se me quedó en blanco, qué pena con ustedes, normal. Y en el tono muscular va a estar disminuido. Siempre hay que recordar que la meperina y el tramadol van a ser los atípicos, ¿cierto? Porque la meperina y el tramadol se van a poder presentar con lo que sería, por ejemplo, el síndrome serotoninérgico. Entonces hay que tener cuidado con estos opiáceos donde los signos vitales no van a estar, van a estar alterados, por ejemplo, hacia la alta. En el estado mental también podemos tener diversos tipos de alteraciones. Entonces se va a presentar con el síndrome serotoninérgico que vamos a valorar a continuación. Y en estos pacientes es muy importante valorar los estigmas de venopunción. Es algo que nos ayudaría porque un hipnótico sedante por venopunción pues casi no hay. En cambio, los opiáceos característicamente tienen esta vía de administración. Si continuamos aquí entonces con el serotoninérgico en los signos vitales, vean cómo todo se va al lado opuesto del opiáceo y por eso les decía que hay que tener cuidado con la meperina y con el tramadol. La tensión arterial va a estar alta, la temperatura va a estar alta, la respiratoria va a estar alta, la cardíaca va a estar alta, la pulsioximetría va a estar normal, el paciente va a estar agitado, va a tener agitación psicomotora y las pupilas van a estar midriáticas, no mióticas. La humedad corporal del paciente va a estar húmedo y el tono muscular va a estar aumentado. Y usualmente, cuando uno va a sospechar un síndrome serotoninérgico en los pacientes que se intoxican con sustancias que tienen múltiples mecanismos de acción, como lo que les mencionaba, por ejemplo, la meperina, por ejemplo, el tramadol, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos. Todos estos pues tienen riesgo de generar síndrome serotoninérgico, además de otros mecanismos de acción que están ahí mediados por estos mismos tóxicos. Aquí podemos tener entonces un resumen de los toxidromes. Recuerden, anticolinérgico entonces va a tener los signos vitales tendiendo a estar hacia la alta, va a estar en delirium o en agitación, va a tener midriasis y va a tener disautonomía, disminución en la peristalsis, disminución en la parte de la humedad corporal. Los colinérgicos por su parte no afectan tanto los signos vitales, pero si lo hacen podrían tratar de estar un poco hacia la baja, excepto la parte respiratoria. El estado mental va a estar normal o deprimido. El tamaño de las pupilas pues digamos que no va a haber tanta alteración, aunque podrían estar mióticos y el paciente va a tener peristalsis y diaforesis aumentadas, la disautonomía, salivación, lacrimación, urinación, diarrea, broncorrea, fasciculaciones, etcétera. Por su parte, lo que son los hipnóticos sedantes, todo hacia la baja, paciente con depresión, agitación pues en los estadios iniciales en ocasiones de la intoxicación, por ejemplo con etanol, y el resto pues nada más va a tener algo hiporriflexia y ataxia, sobre todo en el caso de los pacientes con intoxicación por etanol. Y los opiáceos, recordar que la principal diferencia es el tamaño de las pupilas que va a estar completamente miótico, puntiforme. Simpático-miméticos, todo hacia la alta. Y los pacientes que, vean lo que les decía del withdrawal, de la parte de la abstinencia. Entonces, la abstinencia en los pacientes que tienen etanol, psicóticos, etcétera, que tienen sedantes, eh, como les decía, es como el antitoxidrome. Vean que ahora todo está a la alta. El paciente va a estar hipertenso, taquicárdico, taquipneico, hipertérmico, con agitación psicomotora, alucinaciones es algo muy característico. Va a tener alteraciones en las pupilas, ¿cierto? Midriasis, alteraciones en peristalsis, diaforesis, y el paciente característicamente va a temblar y a tener convulsiones, ¿sí? Lo que podría ser, por ejemplo, el delirium tremens, entre otras. Que eso ya es un estado como muy avanzado de, de, de abstinencia de la parte del alcohol. Y en opiáceos también la cosa suele estar pues al contrario, ¿cierto? Vean, aumentada la presión arterial, aumentado el pulso, entonces siempre tener en cuenta que también el paciente que se me presenta aparentemente con una intoxicación, lo que puede estar teniendo en ocasiones es más bien un síndrome de abstinencia. Aquí tenemos otra foto que es un poco más amigable con la vista. Entonces, fíjense cómo el anticolinérgico, ¿cierto? Lo que habíamos dicho, todo hacia la alta en frecuencia cardíaca, la respiratoria puede o no tener cambios, la temperatura va a tratar de estar elevada, pupilas dilatadas, ausencia de ruidos intestinales, diaforesis, el paciente va a estar seco en estos escenarios, mientras que el colinérgico pues puede tener sus cambios en signos vitales, usualmente si los tiene va a ser hacia la baja en términos de, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, puede tener o no alteraciones respiratorias y de temperatura, pero las pupilas van a estar mióticas, los ruidos intestinales van a estar súper aumentados, se va a orinar y de todo, y el paciente va a estar húmedo y aforético.
Los opiáceos, recuerden que todo hacia la baja, muy importante, pupilas puntiformes, suele tener alteración de los ruidos, digamos, intestinales, aunque no es algo tan característico y va a estar seco. Simpático mimético, todo hacia la alta y pupilas dilatadas. El paciente va a estar húmedo, pero no va a estar húmedo en términos de que está húmedo, de que está salivando mucho, de que tiene orina, de que tiene mucho popó. No, va a estar húmedo en términos de que tiene sudoración por las activaciones de las glándulas sudoríparas para tratar de bajar la temperatura. Y el hipnótico sedante va a tener todo hacia la baja, pero muy importante, sin cambios en las pupilas. La diferencia con el opiáceo. Esta es una imagen también del síndrome serotoninérgico, que recuerden que se puede presentar incluso en el contexto de algunos opiáceos. Entonces el paciente va a tener agitación psicomotora, va a tener diaforesis, va a estar taquicárdico, va a estar hipertenso, va a tener clonus, hiperreflexia, va a estar midriático. Entonces digamos que es el opuesto, por así decirlo, del toxidrome opiáceo. Una vez entonces uno hace su valoración inicial y su valoración secundaria y trata de clasificar al paciente en un toxidrome, que es importante saber que no siempre se va a poder clasificar en un toxidrome, lo que sigue son las ayudas diagnósticas. Y a todos los pacientes hay que tomarles un electrocardiograma, unos gases arteriales, una glucometría, estos tres idealmente en lo que era la valoración inicial. Si el paciente está inestable, esto se lo tomo de una vez. Y pruebas de embarazo, ojalá todas las mujeres en edad fértil. Y según el contexto puedo considerar tomar función renal, electrolitos, osmolaridad, uroanálisis, imágenes diagnósticas y otros pues según hallazgos clínicos. Las pruebas toxicológicas, si verdaderamente sirven o no, ya ahorita creo que vamos a hablar un poco más a fondo de esto, pero la verdad muchas veces no tienen tanta utilidad, ¿listo? Porque se toman muy tarde, porque el paciente llega cuando ya no tienen utilidad las pruebas toxicológicas, entre otras. Pero igual se siguen valorando usualmente, pero vean que no es de rutina a todos los pacientes. Hablemos un poquito entonces de los que sí son de rutina y es el electrocardiograma. Es muy importante no conformarse con el monitoreo en el D2. Uno tiene que tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones a los pacientes porque hay cambios que son muy significativos y sugestivos de alteraciones o de ciertas intoxicaciones específicas. Pueden sugerir un trastorno hidroelectrolítico o pueden sugerir incluso una intoxicación apropiada. Entonces recuerden que en términos de trastornos hidroelectrolíticos, los que más van a alterar principalmente el electrocardiograma son las alteraciones del potasio y las alteraciones del calcio, la hipocalemia y lo que sería la hipo y la hipercalcemia con términos del QT, pero aquí se nos suma algo adicional y es el bloqueo de canales de sodio. De por sí lo que es la hiponatremia y la hipernatremia no suelen generar alteraciones en el electrocardiograma, pero la intoxicación con bloqueo de canales de sodio sí tiene un patrón súper específico y pasemos entonces a analizar esos patrones. Cuando uno se enfrenta a un paciente con intoxicación, uno tiene que conocer sí o sí por lo menos 4 patrones específicos. El primero de ellos es el de los bloqueantes de canales de sodio. Aquí el bloqueante de canal de sodio va a ensanchar el QRS, va a desviar el eje a la derecha y aquí usualmente genera una elevación del ST en ABR. ¿Dónde voy a sospechar esto? Como les había dicho, tricíclicos, antiarrítmicos clase 1 como la lidocaína, cocaína, propanol, perdón, en ocasiones intoxicaciones, por ejemplo, con anestésicos locales, lidoca, bupivacaína también. Bloqueo de canal de potasio, en estos pacientes lo que yo voy a encontrar básicamente es como lo que encontraría normalmente en una hipocalemia. La prolongación del QT que me puede llevar a una taquicardia ventricular polimórfica. ¿Qué puedo pensar acá? Amiodarona, algunos antibióticos como betalactámicos, metadona, azoles, aloperidol, entre otras. Bloqueo de bomba sodio-potasio ATPasa, que básicamente es la digoxina, ¿cierto? También hay algunas toxinas animales, pero son raras, es la digoxina. Y la forma en la cual la digoxina se va a presentar con intoxicación, la verdad, puede ser múltiple. La verdad puede generar la taquiarritmia que ustedes se imaginen. Pero lo importante es tratar de reconocer qué paciente se está tratando de intoxicar con digoxina. Y esto se va a evidenciar usualmente por una elevada frecuencia auricular y con una disminución en la frecuencia ventricular. O sea, como que las aurículas están tratando de ir a toda, pero los ventrículos no le responden y suelen haber muchas extrasístoles ventriculares. Y por su parte, el bloqueo de canal de calcio no dihidropiridínico, ¿cierto? Lo que habíamos dicho de verapamilo y el tiazem. Y los beta bloqueadores se van a presentar usualmente con bloqueos auriculoventriculares de alto grado, aunque también se pueden presentar con ritmos de la unión o ritmos hidroventriculares. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un bloqueo de canal de potasio, ¿cierto? Fíjense cómo tenemos un paciente que tiene un QT prolongado. Si se fijan, aquí tenemos P, QRS, T invertida y luego onda U y luego onda P. Entonces esta onda U es súper sugestiva de QT prolongado y de hipocalemia.
Entonces, fíjense que incluso acá me evoluciona a la torcida de puntas, la taquicardia ventricular polimórfica con morfología de hélice. Entonces, esto podría pensar en un bloqueo de canal de potasio. Bloqueo de canal de sodio, miren el QRS ensanchado, miren que tengo un D1 negativo con un ABF positivo, o sea, un eje desviado a la derecha, y miren lo que les había dicho el supradesnivel del ST en ABR. Muy sugestivo, muy sugestivo. Siempre si tienen alguna pregunta en algún parcial de intoxicación y el QRS está ancho, piensen de entrada en un bloqueo de canal de sodio. Piensen de entrada en eso. Bloqueo de bomba sodio-potasio ATPasa. Este es un patrón como muy específico que se llama la taquicardia ventricular bidireccional. eh, o que también se ve en el contexto de algunas taquicardias catecolaminérgicas, como que son genéticas, que básicamente es que tiene un QRS negativo, uno positivo, negativo, positivo. Esta es una forma de taquicardia ventricular polimórfica, pero es rara de ver. Como les dije, usualmente lo que voy a ver en el contexto del paciente intoxicado con digoxina es un electro donde hay un montón de P's que no conducen y un montón de extrasístoles ventriculares. Recuerden que la digoxina usualmente va a generar esto, que es la cubeta digitálica, porque parece pues una cubeta, ¿cierto? La cubeta digitálica no es sugestiva de intoxicación. Esto simplemente me dice que el medicamento está funcionando, pero no me habla de una intoxicación. Y en bloqueos de canales de calcio, beta bloqueadores, vean aquí tenemos pues un electrocardiograma con un bloqueo completo de tercer grado. Fíjense cómo tenemos unas ondas P que van por su lado, unos QRS que van por su lado, están ensanchados los QRS y el paciente está marcadamente bradiarrítmico. Bloqueo AB de tercer grado. Entonces, aquí tenemos otros tipos de alteraciones que podemos encontrar. Por ejemplo, aumento en la duración de la onda P en bloqueos de canales de sodio y de potasio. Un segmento PR prolongado, que sería bloqueos auriculoventriculares, beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio y en algunos casos inhibidores de colinesterasa. Un segmento PR acortado en digitálicos. El QRS ensanchado, muy importante, bloqueo de canal de sodio, como les he mencionado. Alteraciones del punto J o el segmento ST, básicamente va a ser en pacientes que hagan vasoconstricción y hagan una isquemia transitoria, como por ejemplo cuando alguien hace un infarto por cocaína o algo por el estilo. QT corto, digitálicos, QT largo, todo lo que me prolongue, todo lo que bloquee canales de potasio, amiodarona, aloperidol, quinolonas, macrólidos, entre otras. Recuerden que aquí también podemos meter aquí están las quinolonas y macrólidos como antibióticos que prolongan el QT. Y patrón de Brugada, que básicamente es un patrón de sugestivo de bloqueo completo de rama derecha. Tengo bloqueos de canales de sodio, como antidepresivos tricíclicos, cocaína, antiarrítmicos, entre otras. En términos de electrolitos, como les había mencionado, siempre recuerden que los electrolitos que alteran el electrocardiograma son el potasio y el calcio. La hipocalemia, recuerden que la hipocalemia lo que hace es prolongar el QT, aparecer esa onda U y poner en riesgo que el paciente haga una torcida de puntas. ¿Qué sustancias pueden generar hipocalemia? Diuréticos, todo lo que es tiacidas y furosemía, los organofosforados y el paraquat. La hipercalemia, por su parte, recuerden que hace ondas T picudas que posteriormente evoluciona a un PR prolongado, un QRS prolongado en lo que conocemos como finalmente el patrón sinusoidal y finalmente pues taquicardias ventriculares. Aquí tenemos beta bloqueadores, digitálicos, succinilcolina. La hipocalcemia prolonga el QT, la hipercalcemia acorta el QT. Y aquí tenemos en la hipocalcemia bloqueantes de canales de calcio y en la hipercalcemia, por ejemplo, diuréticos tiacídicos, litio súper importante o calcitriol. Eso sería en cuanto al electrocardiograma como la importancia a tener en cuenta. Hablemos ahora de los gases arteriales. En los gases arteriales, la acidosis con anion gap aumentado, pues me suele hablar de ciertos tipos de intoxicaciones, como la cetosis, por ejemplo, alcohol, ácido valproico y salicilatos. Pero hay otros, si ustedes recuerdan la mnemotecnia del Mott-Piles, que es como la mnemotecnia sugestiva de, de cetoacidosis relacionada con la parte de anion GAP aumentado, ¿cierto? De acidosis metabólica relacionada con anion GAP aumentado. Aquí está el metanol, que es el alcohol, pero también está la uremia, la cetoacidosis diabética, el hierro, los salicilatos, los glicoles, entre otras. Entonces siempre es muy importante tener esto en cuenta, no descartar lo que sería la insuficiencia respiratoria aguda y la hiperlactatemia en estos pacientes. El paciente se me puede estar hipoperfundiendo porque, por ejemplo, está haciendo una hipotensión sostenida por una intoxicación por un opiáceo. Y eso es lo que me está generando una acidosis metabólica de anion GAPA aumentado. Entonces hay que valorar todas las posibilidades, pero recordar que hay ciertas intoxicaciones específicas que llevan a este patrón de acidosis metabólica de anion GAPA aumentado.
El gap de saturación, que es básicamente cuando una diferencia entre la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno mayor al 5%. Me suele hablar de alteraciones en la hemoglobina, carboxihemoglobina, metemoglobinemia, sulfemoglobinemia e intoxicaciones con cianuro. Y el gap osmolar, que básicamente es la diferencia entre la osmolaridad calculada y medida, que lo normal es que esté entre menos 14 a 10, me habla en ocasiones de xenobióticos osmóticos, alcohol, cetonas, estados de shock. Pero digamos que esto casi no se usa, esto medianamente, lo más importante es esto, ¿cierto? Esto me puede hablar mucho de estas alteraciones. Entonces miren cómo acidosis metabólica lo puedo encontrar en salicilatos, metanol, etanol, glicoles, hongos tóxicos como la manita. Acidosis láctica tipo A, que recuerden que la tipo A es por hipoperfusión, antidepresivos tricíclicos, bloqueantes de canales de calcio, betabloqueadores y el hierro. El hierro genera acidosis láctica por una falla cardíaca que genera la intoxicación por hierro. Mientras que la acidosis láctica tipo B, que básicamente es porque se metaboliza, por así decirlo, al lactato o genera una alteración en el metabolismo del lactato, tenemos el cianuro, el monóxido de carbono, la metformina, algunos antirretrovirales, el etanol, el hierro, el propofol y la rotenona. Y alcalosis metabólica las puedo encontrar en algunos escenarios de álcalis, laxantes, diuréticos de asa y tiacídicos, corticoides y otras, por ejemplo, digamos como más herbolarios, por así decirlo. Entonces, siempre tener eso en consideración. Cuando hablamos entonces de imágenes diagnósticas, uno puede considerar la radiografía en toxinas radiopacas. La verdad no es muy útil porque usualmente se diluyen las toxinas, la radiopacidad es muy variable. Puede servir en ocasiones en monitorización por descontaminación. Por ejemplo, los pacientes que son las mulas, ¿cierto? Las mulas de carga humanas que tratan de transportar, por ejemplo, cocaína de un país a otro o cosas por el estilo. Ahí me puede servir en la descontaminación ver si se está movilizando o no. Entonces ahí es donde más serviría, pero el resto, la verdad, no suele tener mucha implicación en términos de identificar el medicamento o el tóxico. Puede servir en ocasiones para determinar si hay un edema cardiogénico, pulmonar cardiogénico versus tóxico. Entonces, si hay signos o no de falla cardíaca o si simplemente el paciente tiene su edema y no tiene signos de falla cardíaca. Eh, Según lo que se requiera valorar, se solicita una imagen diferente. Si quiero valorar hueso y pulmón, radiografía. Si quiero valorar abdomen, lo mejor es radiografía y TAC. Y si quiero valorar una parte neurológica, pues definitivamente TAC y a futuro, pues resonancia magnética. Entonces, ¿cuáles son los agentes que pueden ser radiopacos en una radiografía? Está esta mnemotecnia que es CHIPS. Está la C de hidrocarburos clorinados, como el hidrato de cloral, sales de calcio, el crack, por ejemplo, metales pesados como el hierro, el arsénico, aquí muy importante el hierro, los pacientes que se intoxican, por ejemplo, en ocasiones con hierro, compuestos de yodo como la levotiroxina, también cuando se intoxican, algunos psicotrópicos como la fenotiacina, el litio, algunos, pues todos los body packers, ¿cierto? Las mulas, Play-Doh, pues sales de potasio, lo que sería la E son todas las tabletas que tengan cobertura entérica como la aspirina y la S salicilatos y algunas otras como las sustancias de liberación prolongada las puedo llegar a ver en una radiografía. Las pruebas toxicológicas existen varios tipos como les había mencionado, pero la utilidad es muy limitada. Se toma usualmente cuando tengo una intoxicación no conocida e intencional. ¿Sí? Entonces cuando tengo un paciente con intento suicida o algo por positivo o algo por el estilo, perdón, pues ahí lo puedo considerar para buscar acetaminofén, salicilatos, drogas de abuso como cocaína, etanol, entre otras. Hay que tener cuidado pues con falsos positivos y con falsos negativos. Y es muy importante tener en cuenta que puedo también considerar, digamos, en la toma de las pruebas específicas cuando la medición modifica o dirige el manejo. ¿Cuál sería el ejemplo clásico de esto? El acetaminofén, ¿cierto? Si bien acá en Colombia, pues tomar niveles de acetaminofén no sirve de nada porque llegan a los 5 días, hay muchos países en donde los niveles salen rápido. Y cuando yo tomo niveles de acetaminofén, puedo mirar eso en el normograma, si no me acuerdo se llamaba de Avogadro, en el cual yo puedo determinar si el paciente requiere o no un manejo. Entonces, si el paciente requiere todo el manejo con la N-acetilcisteína y demás, o si simplemente requiere observación. Entonces, por ejemplo, en este escenario es útil medir el acetaminofén. Pero fuera de eso, como les digo, no hay mucha utilidad realmente en el uso rutinario de lo que serían las pruebas toxicológicas. Entonces, en cuanto a las pruebas de orina de drogas de abuso, es importante saber que pues no tienen mucho tiempo de duración. Por ejemplo, anfetaminas, cocaínas, dura 2 a 3 días. La marihuana dura 1 a 7 días cuando se usa ligeramente, pero puede durar, por ejemplo, un mes en uso crónico. Los opiáceos, 1 a 3 días. Y las feniciclinas, 7 a 14 días. Y hay algunas drogas que pueden generar falsos positivos, ¿no? Importante tener eso en cuenta.
Y aquí están lo que les decía de las ocasiones en las cuales tomar el nivel toxicológico me puede modificar la terapia. La más importante es el acetaminofén, pero hay otras, carboxihemoglobina, metemoglobinemia, digoxina para saber si le tengo que poner el FAP o no, el litio para saber si, por ejemplo, requiere diálisis o no, teofilinas, salicilatos, el hierro, entre otras. Con todo esto saldríamos de lo que es la aproximación inicial al paciente intoxicado. Entonces le valoré la estabilidad, le tomé sus paraclínicos específicos, lo clasifiqué en un toxígrome y lo que sigue entonces es instaurarle un manejo tratando de ser dirigido a la posible intoxicación que él tenga. Entonces, en el manejo pues se van a hacer las intervenciones que vimos en la valoración primaria, como intubarlo, el manejo del shock, determinar si requiere algo o no para el estado de la conciencia, el manejo de las arritmias, de las convulsiones, de alteraciones en la temperatura, que eso digamos ya como que lo valoramos. Y lo que seguiría es valorar qué pacientes requieren o no medidas de descontaminación, a qué pacientes hay que ponerles antídotos específicos y a qué pacientes les colocamos técnicas de eliminación. Entonces, hablemos inicialmente de las medidas de descontaminación y la primera que hay que hacer pues es la descontaminación superficial. Entonces, siempre importante, si el paciente tiene una intoxicación que puede estar mediada o absorbida por la piel, hay que quitarle la ropa al paciente, sellarla por si requiere algún estudio pues de tipo legal. Siempre hay que lavar 2 veces, hay que tener cuidado con algunos metales, sobre todo los metales de sodio que pueden tener riesgo de explosión. Y es importante no neutralizar, ¿sí? O sea, como que si tiene un ácido, no meterle una base, no, nada de eso, ni viceversa. Y a nivel ocular es muy importante, toda intoxicación que pueda estar a nivel ocular hay que lavar por 1 hora en ácidos, por 2 horas en álcalis y tratar de determinar el pH ocular. El problema del pH ocular es que no se sabe muy bien cómo interpretarlo. Por ejemplo, la guía colombiana habla de un pH ocular normal de 7,5 a 8, pero Goldfrank, que es el libro como pues rey en intoxicaciones, habla de 6,5 a 7,6 del pH ocular. Entonces, pues no se sabe muy bien cuál se va a utilizar. Y llegamos a quizá una de las cosas que más se suele preguntar y más se suele hablar en intoxicaciones, que es los métodos de descontaminación gastrointestinal. En la descontaminación gastrointestinal, la evidencia es escasa y es contradictoria. Y básicamente la descontaminación gastrointestinal busca disminuir la absorción gastrointestinal de ciertas sustancias. Entonces tenemos lo que es la evacuación gástrica con el lavado gástrico. Tenemos lo que es la unión al xenobiótico y a nivel intestinal con el carbón activado, que es un adsorbente, no absorbente, sino ad con D sorbente, que lo que hace es pegarse a las sustancias y hacer que se eliminen. Y tenemos algo que es para tratar de acelerar el tránsito de las sustancias, que es la irrigación intestinal completa. Entonces hablemos de cada una de ellas. En el lavado gástrico, lo que podemos mencionar es que es el que menos evidencia tiene, la verdad, logra una eliminación de menos del 50%, aparentemente en los estudios no ha mostrado un beneficio adicional al carbón activado y se habla de que podría haber un posible beneficio en la primera hora post ingesta. Hay muchos doctores, mucha evidencia, muchos artículos que están en contra del lavado gastrointestinal, pero casi que está estandarizado que si el paciente llega a menos de 1 hora de haber consumido la sustancia, le hago el lavado gástrico. Y puedo prolongarme hasta 2 horas en anticolinérgicos, porque recuerden que los anticolinérgicos, al disminuir el vaciamiento gástrico, pues puede que todavía haya sustancia en el estómago que yo pueda retirar con el lavado. Muy importante recordar las contraindicaciones. Pacientes con alteración en el estado de la conciencia, riesgo de aspiración, no les hago lavado gástrico. Pacientes que ingirieron cáusticos, no les hago lavado gástrico porque cuando vuelve a pasar el cáustico por el esófago, pues le termino de tirar el esófago. Digamos que los cáusticos, el problema es que hacen unas esofagitis tremendas, en ocasiones con perforaciones, eso hay una clasificación tipo 1, 2, 3, 4, conforme a eso se hace el manejo. En hidrocarburos y en riesgo de hemorragias digestivas altas, tampoco se hace lavado gástrico. ¿Qué complicaciones hay? Aspiraciones, lesiones del tracto gastrointestinal, arritmias y alteraciones electrolíticas. Proteger la vía aérea, la verdad no, o sea, lo que les decía, no hay que intubar a un paciente para hacerle lavado gástrico, hay algunas guías, algunos artículos que siguen mencionando que sí, pero no. Lo ideal es simplemente cuando uno lo va a hacer, poner al paciente en Trendelenburg y en decúbito lateral izquierdo, y uno lo que hace es colocar una sonda orogástrica de 36 a 40 French en adultos, 22 a 28 en niños. Recuerden que para medir la sonda gástrica uno la mide desde la comisura labial hasta el trago y hasta la apófisis sifoides. Y esa es como la medida de la sonda gástrica, lo que uno le va a insertar al paciente a través de la sonda orogástrica para la descontaminación. Siempre, pues, de que uno inserta la sonda gástrica, debe verificar la posición con aspiración de contenido gástrico, ¿cierto? O uno lo que puede hacer es inyectar aire a través de la sonda y auscultar a ver si hay burbujeo gástrico. Si lo hay, eso nos habla de que ya estoy dentro del estómago.
Y lo que voy a hacer es meter solución salina. ¿Cuánto voy a meter? Máximo 5 litros en adulto, máximo 1 litro en niños. ¿Qué tanto se cumple esto del máximo? Muy poco. Pues por lo menos yo en las ocasiones que he podido ver eso le meten y le sacan hasta que deja de salir, por ejemplo, el color de la sustancia que ingirió. Entonces, básicamente, sí, como les digo, es hasta que el líquido sea claro. Si bien se habla de esos 5 litros, hay veces que se pone más. Hablemos ahora de la segunda medida de descontaminación gastrointestinal, que es el carbón activado. El carbón activado es un adsorbente, como les había dicho, con una extensa área superficial, como que se reparte demasiado y coge todas esas vainas y ayuda a que se eliminen. Es la intervención que más evidencia tiene de descontaminación gastrointestinal. Eh, digamos que su principal evidencia es con el acetaminofén, ¿cierto? Y la evidencia es siempre usualmente en animales o con dosis no tóxicas, hay que tener cuidado con eso. O sea, como que los estudios que han hecho la evidencia o que han demostrado su beneficio es, por ejemplo, le ponen, no sé, algo al paciente, acetaminofén, pero le ponen acetaminofén en una dosis que no es tóxica, ¿sí? Porque pues sería antiético ponerle en una dosis tóxica. Entonces, si bien es lo que más tiene evidencia, entre comillas, pues también es un poco discutible. Se debe aplicar en la primera hora post ingesta. Digamos que tiene el mismo principio del lavado del lavado orogástrico, perdón, en donde es en la primera hora. Después de la primera hora no tiene mucha utilidad, pero el acetaminofén, que es el que más se ha estudiado para tratar de evitar la falla hepática y todo esto, se dice que hasta se puede hasta 4 horas después de la ingesta. Contraindicaciones, riesgo de aspiración, nuevamente los cáusticos, la obstrucción intestinal o los pacientes que tengan una sustancia no absorbible, es decir, una sustancia en la cual el carbón activado no vaya a ser absolutamente nada. ¿Cuáles son esas sustancias? Los metales pesados, como el hierro, el zinc, entre otras. Los iones inorgánicos, muy importante, el litio, recordarlo acá. El ácido bórico, algunos corrosivos como ácidos y álcalis, hidrocarburos, los alcoholes y los aceites esenciales. En estos escenarios el carbón activado no va a servir de absolutamente nada. En cuanto a lo que es la dosis y demás, se administra 1 gramo por kilo, máximo 100 gramos, y es muy importante la forma de prepararlo. Lo que uno hace es coger cada gramo y diluirlo en 4 cc. Usualmente el carbón activado viene así, en polvo. Hay algunas formas de presentación de carbón activado que ya vienen preparados, pero esas mezclas usualmente no gustan porque están mezcladas con sorbitol y eso se ha visto que puede alterar, digamos, el adecuado funcionamiento del carbón activado. Entonces se prefiere la forma sólida y diluirla simplemente. ¿Qué es lo que uno hace? Uno le pone una sonda nasogástrica al paciente y le pone su carbón activado. Entonces, ¿qué pasa si el paciente me llega en la primera hora? Usualmente lo que se hace es, le pongo la sonda orogástrica, lavado gástrico y luego le paso la sonda nasogástrica y le pongo su carbón activado. Las complicaciones son principalmente gastrointestinales por diarrea, vómito y distensión abdominal, pero no aumenta el riesgo de aspiración. Eso ya está claramente demostrado. Para terminar esta parte del carbón activado, resulta que hay algunas sustancias en las cuales se benefician de la multidosis, es decir, que se benefician de que uno dé varias veces carbón activado. Y la razón por la cual, digamos, fisiopatológicamente sirve es porque uno lo que busca es interrumpir la circulación enterohepática. Hay algunas sustancias que se quedan ahí dando vueltas entre el hígado y el intestino, entonces si uno le mete y le mete carbón activado, la va sacando y sacando y sacando y evita que sigan haciendo esa recirculación. Entonces sería como entre comillas una diálisis intestinal, porque uno lo que hace es sacar ese contenido a nivel intracelular. Eh, ¿Cuál es la dosis en estos escenarios? Lo que yo hago usualmente es poner 50 gramos cada 4 horas o 25 gramos cada 2 horas y se administra igual a la monodosis con las mismas consideraciones. Entonces sonda nasogástrica, 4 cc por cada gramo y así sucesivamente. La principal evidencia de la multidosis está principalmente con la fenitoína, pero hay múltiples dosis en las cuales sirve, ¿cierto? Que es la carbamazepina, la dapsona, el fenobarbital, la quinina, la teofilina, la aspirina y la fenitoína, y están avalados como tal por las sustancias principales de regulación de intoxicaciones, los que están, como ven ahí, con asteriscos. Carbamazepina, dapsona, fenobarbital, quinina, teofilina y la fenitoína, curiosamente, no a pesar de la que es la que más tiene evidencia. Hay una mnemotecnia que es café de qué de té. Y con eso se supone que uno se podría acordar de muchas de las posibles indicaciones, como la carbamazepina, la fenoitoína y el fenobarbital, la dapsona, la quinina, a esta desisobra y la T de la teofilina, ¿cierto? Entonces, como una mnemotecnia ahí que se podrían utilizar para acordarse de cuáles son las sustancias que se benefician de carbón activado multidosis. Y en cuanto a la última medida de descontaminación gastrointestinal, tenemos lo que es la irrigación intestinal completa.
La irrigación intestinal completa consiste básicamente en administrar PEC para que el paciente bote eso rápidamente, para eliminar el xenobiotico rápidamente. Cuando se indica esto en fórmulas de liberación prolongada, en sustancias no absorbentes, o sea que no les puedo colocar carbón activado, en las mulas, en los body packers, y considerarlo especialmente cuando esté por fuera de ventana para el carbón activado, ¿cierto? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pacientes con obstrucción, con perforación o con hemorragia o con riesgo de aspiración. ¿Cómo voy a hacer entonces la irrigación intestinal completa? Le voy a poner una sonda nasogástrica al paciente y pues la dosis no está muy clara, pero más o menos son 1500 a 2000 cc por hora en adolescentes y adultos. Cuando son chiquitos se baja a 1000 o a 500 cc por hora. Y lo que voy a hacer es ponerle el PEC, ¿cierto? Entonces le pongo y le pongo y le pongo el PEC por hora y pues voy a ver si el paciente elimina. Hay muy poca evidencia, la verdad, que la justifique, pero pues no hay mucho más que se le pueda ofrecer a estos pacientes, sobre todo que llegan por este periodo por fuera de ventana de carbón activado y que tienen, por ejemplo, estas sustancias de liberación prolongada, como por ejemplo L-tiroxina de hierro, en las cuales tal vez podría haber este beneficio. Me acuerdo mucho que hay un estudio de esto, irrigación intestinal completa de hierro, creo que era, de coberturas entéricas de hierro, en donde le ponían y el hierro aumentaba, o sea, pasaba digamos, del colon ascendente al colon descendente, pero no se eliminaba más. Entonces, pues como les digo, no tiene mucha evidencia, pero pues se puede considerar su uso. Otros manejos, endoscopia en los pacientes con metales pesados, fármaco-besoares, mulas de loína. Muy importante los cáusticos. Los cáusticos requieren una endoscopia para clasificar la esofagitis y determinar cómo se va a manejar. Cirugía en las mulas de cocaína usualmente se requiere cirugía. ¿Y qué cosas no realizar? No dar jarabe de ipeca. Eso lo utilizan muchísimo y no sirve. No dar catárticos, no hacer dilución, nada de eso sirve, ¿listo? Las medidas que tienen evidencia, entre comillas porque no es muy buena, son las que hemos hablado hasta ahora. Lavado gástrico, principalmente el carbón activado y la irrigación intestinal completa. Habiendo hablado entonces de lo que son estos mecanismos o estas estrategias de descontaminación, podemos pasar a hablar entonces de lo que son los antídotos específicos. Y en los antídotos específicos tenemos el acetaminofen, el antídoto específico es la N-acetilcisteína. ¿Cómo se pone? Pues eso es un esquema súper complejo que en la primera hora tanto, luego las siguientes horas tanto, eso uno lo busca pues y lo tiene a la mano, eso nadie se lo va a aprender de memoria. Para los salicilatos, líquidos y ampollas de bicarbonato. Para los calcio antagonistas, calcio intravenoso, hiperinsulinismo euglicémico, ¿cierto? Es lo que uno busca en estos pacientes. En betabloqueadores, el glucagón tiene mucha evidencia. En la digoxina, el FAB, ¿cierto? La fracción de anticuerpos monoclonales contra la digoxina. En el monóxido de carbono, el O2 al 100% y considerar oxígeno hiperbárico. En el cianuro, el nitrato de sodio, el tiosulfato de sodio y la hidroxicobalamina. Digamos que lo que buscan es tratar de eliminar por tres mecanismos diferentes el cianuro, pero por lo menos el que más se usa y el que solo hay acá, por lo menos en Colombia, es este que es el tiosulfato de sodio. En metemoglobinemia, oxígeno etiológico y azul de metileno. En organofosforado siempre poner atropina, si no hay atropina pues glicopirrolato, pralidoxime y benzodiazepina si se requiere. En intoxicación por tricíclicos, líquidos endovenosos, bicarbonato de sodio y vasopresores. La solución hipertónica y la lidocaína son el último recurso. En el litio, hidratación y siempre considerar diálisis conforme a los niveles de litio del paciente. Etilenglicol y metanol, lo que uno hace es poner etanol o fomepisol para ocupar la ADH, ¿sí? La deshidrogenasa. Entonces, eso sería como lo que se podría utilizar de antídotos específicos. Ahora, técnicas de eliminación adicionales, digamos que es el último recurso que existe en un xenobiótico, tiene una evidencia muy escasa. Se debe considerar principalmente en las siguientes situaciones. Paciente que tiene un deterioro clínico o un mal pronóstico, perdón, pese a las medidas de soporte. Paciente que está intoxicado por una sustancia susceptible de ser eliminada por este medio. Y digamos que esas son como las condiciones en las cuales yo medio lo consideraría. ¿Cuáles técnicas de eliminación existen? La alcalinización urinaria, que básicamente son los pacientes que tienen una intoxicación por un xenobiótico, es decir, por una sustancia que se elimina sin ser modificada, que tiene un bajo volumen de distribución, que tiene una baja unión a proteína y que es un ácido débil. ¿Qué es lo que uno hace aquí? Básicamente alcalinizar la orina buscando un pH mayor a 7,5 para de esa manera promover la eliminación de estos ácidos. Si uno alcaliniza la orina, el cuerpo lo que trata de hacer es compensar eso acidificando la orina y de esa manera va a botar esos ácidos débiles y por ende va a expulsar el cianobiótico. Hay que tener cuidado porque además de monitorizar el pH urinario, uno tiene que monitorizar la parte sérica, electrolítica, respiratoria y genitourinaria
y el gasto urinario como tal de los pacientes a los que se les alcaliniza la orina. En donde principalmente uno puede ver que hay cierto grado de indicación para alcalinizar la orina es en la intoxicación por fenobarbital y salicilatos. Y lo que uno hace básicamente es poner un bolo de 1 a 2 mil equivalentes por kilo de bicarbonato de sodio al 8,4%. Y lo que uno hace es poner una infusión de 150 mil equivalentes de un litro de dextrosa en agua destilada en 200 a 250 cc por hora. No se usa acetazolamida, eso es importante tenerlo en cuenta, que mucha gente alcaliniza la orina pensando que es usando acetazolamida y no, es con bicarbonato de sodio directamente. ¿Qué complicaciones hay? Que pueden generar bastantes alteraciones hidroelectrolíticas, hipernatremias, pues digamos, iatrogénicas por el uso del bicarbonato de sodio principalmente. Contraindicaciones, todo paciente con falla renal y edema pulmonar o cerebral no le puedo poner esta terapia. Aquí están algunos otros escenarios o algunos otros medicamentos, además de lo que mencionamos del fenobarbital y de los salicilatos. Está la clorpropamida, está el diflunisal, el fluoride, el metotrexate, entre otras, las sulfonamidas. Y la otra técnica de eliminación que existe es la hemodiálisis y la hemoperfusión. Entonces, la hemodiálisis básicamente lo que hace es extraer por gradiente de concentración una sustancia y se usa principalmente en alcoholes, aunque puede tener otros usos como el isopropanolol, la teofinina, muy importante el litio y la metformina. Y la hemoperfusión básicamente es la extracción a través de una membrana con un absorbente, es como por así decirlo un carbón activado pero de la sangre. Y se usa en sustancias absorbibles que ya no están en el intestino. Como les digo, para esas en las que más sirve el carbón activado, me podría servir la hemoperfusión si lo llego a requerir. ¿Cuáles son los requerimientos para poder dializar una sustancia o poder filtrar una sustancia? Uno, que sea una sustancia de bajo peso molecular, menor a 500 Daltons. La guía colombiana dice 5000, pero por ejemplo Goldfranc y las guías internacionales hablan de 500. Que tenga un bajo volumen de distribución, menor a 1 litro por kilogramo. Que tenga un bajo nivel de unión a proteínas. Que sea hidrosoluble y que tenga una baja depuración endógena. Y que la depuración por diálisis sea mayor que la endógena, o sea, que se justifique hacerle la hemodiálisis al paciente, la hemoperfusión. ¿Qué otras técnicas puedo considerar? Adicionalmente, la hemofiltración en vancomicina y la procainamida, la exsanguinotransfusión en pacientes neonatos y en alteraciones de hemoglobina, las podría considerar. Finalmente, podemos entonces hacer un resumen del abordaje después de esa valoración inicial que habíamos visto en el algoritmo. Lo que uno hace entonces es básicamente obtener la historia clínica y el examen físico y uno determina si puede clasificar o no al paciente en un toxidrome. Si lo puede clasificar en un toxidrome, uno trata ese toxidrome, entonces trata con los antídotos que se requieran o algo por el estilo. Si no logro intoxicar con un toxidrome, pues nada, paso a lo siguiente. Entonces, hago, pues, digamos, unos paraclínicos, electrolitos, glucometría, gases arteriales, hemograma, niveles si lo necesita, y considero entonces las técnicas de descontaminación. Lavado orogástrico cuando el paciente está en menos de 1 hora, considerar el carbón activado si es una sustancia absorbente y está en menos de 1 hora, 4 horas con acetaminofén, y irrigación intestinal completa cuando es una sustancia de liberación prolongada que está fuera de ventana del carbón activado y mirar si hay que favorecer la eliminación con alcalinización urinaria, por ejemplo el carbón activado multidosis, recuerden el café de QDT, o remoción extracorpórea como sería por ejemplo la hemodiálisis, la hemoperfusión y valorar si el paciente requiere UCI. Siempre aquí en esta parte de tratar el toxidrome nos estamos refiriendo a valorar si hay que ponerle o no el antídoto, como por ejemplo la naloxona con los opiáceos y demás. Eso sería entonces todo lo que tendría para compartirles respecto a intoxicación por acetaminofén, perdón, a aproximación de los pacientes con intoxicaciones. Como les dije, es imposible hablar de una intoxicación en específico y de todas las intoxicaciones en específico porque pues ya de por sí el video creo que quedó bastante largo. Entonces nada, espero que les haya servido mucho, espero que les haya gustado lo que, lo que hablamos y lo que analizamos en la charla. Cualquier duda que tengan, recuerden que la pueden dejar en los comentarios y con todo gusto trataremos pues de responderla lo más pronto posible. Eh, y nada, no sería nada más por ahora. Recuerden que si nos quieren apoyar, se agradece un like, se agradece la suscripción. Comenten qué tal les pareció, de qué otros temas quieren que hagamos un video, déjenlo también en los comentarios. Y nada, los invito a seguirme en Instagram, @andresf.med y a seguirnos en nuestro Instagram, @tutoríasmedicina interna, por donde pues estoy compartiendo diversas cosas en Andrés F. Med, casos clínicos y demás, artículos de actualización. Y en la parte de tutorías medicina interna estamos anunciando cada que tenemos alguna actividad, cada que subimos un video, entre otras.
Entonces no sería nada más por ahora y nos vemos en el próximo video.